Bueno, continuando con la clase, chicos, estábamos hablando de la lengua escrotal. La lengua escrotal, ¿sí? Se denomina así porque tiene las características similares al escroto, a la piel arrugada, ¿sí? Del escroto del varón. Por eso es que se denomina lengua escrotal. Fíjense ustedes, ¿sí? Presentan surcos profundos, surcos laterales y centrales profundos que se ramifican, dando la apariencia de la piel arrugada del varón. Por eso es que se denomina, ¿sí? Se denomina lengua escrotal. En un porcentaje de este tipo de características de la lengua ha sido relacionado con la sífilis congénita. Sin embargo, otro pequeño porcentaje, ¿sí? Simplemente se le atribuye a rasgos físicos genéticos del paciente, o sea que no está relacionado con ninguna patología. ¿Sí? Otro tipo de lengua es la lengua geográfica. La lengua geográfica se denomina así porque aparenta un mapa geográfico en la superficie de la lengua. Se caracteriza porque presenta áreas depapiladas, ¿sí? Que se puede acompañar algunas patologías como la glositis migratoria benigna. Termino de convertir ahí. ¿Ya? Entonces, una patología que acompaña este tipo de característica es la glositis migratoria benigna, ¿no? Las áreas depapiladas son las que prácticamente se localizan alrededor de los bordes de la lengua, dándole el aspecto de un mapa geográfico. Por eso se llama lengua geográfica. Otros signos que podemos encontrar a nivel de la lengua recibe el nombre de leucoplasia lingual. La leucoplasia lingual se caracteriza por una placa blanquecina indolora, pero lamentablemente es un signo precancerígeno que se presenta en los pacientes fumadores crónicos. Otro tipo de lengua es la lengua pilosa negra. La lengua pilosa negra se caracteriza porque el paciente empieza a presentar un crecimiento exagerado de las papilas filiformes, que llegan a medir hasta 0,5 centímetros, les comento, 5 milímetros de longitud. Estas con el transcurso de la patología o de la evolución de la lengua pilosa, empiezan a queratinizarse y a depositarse sustancias cromógenas, dándole el aspecto de pelo de perro mojado o humedecido en la superficie de la lengua, ¿no? O sea que estas son papilas filiformes que son hipertróficas, queratinizadas y con depósitos de sustancias cromógenas. ¿No? Esas son la lengua pilosa. ¿A qué se le atribuye la aparición de la lengua pilosa negra? Se le atribuye a los pacientes con avitaminosis generalizada, a pacientes que han recibido antibiótico-terapia de forma muy prolongada o que reciben antibiótico-terapia, ¿sí? Existen pacientes, chicos, de que tienen que recibir antibiótico profilácticamente de por vida. Entonces, sí, en ese tipo de circunstancias se ha podido observar la aparición de este tipo de lengua. La lengua pilosa blanca no es nada más que el inicio de la lengua pilosa negra, ¿sí? La hipertrofia de las papilas filiformes, ¿sí? De este tipo de papilas, y antes de que se depositen sustancias cromógenas y se queratinicen, tienen este aspecto, ¿no? Alguien me dijo, doctora, pero se parece a la lengua saburral. No se parece a la lengua saburral, chicos. Les comento que la lengua saburral es una capita blanquecina que ustedes la van a poder retirar, remover con el cepillo de dientes. En cambio esta, cada una de ellas, ¿sí? Es una papila filiforme.
¿no? Estos pacientes padecen de mal aliento, no sienten el sabor de los alimentos, tienen ageusia, entonces es muy dificultoso para ellos tener esta alteración. La lengua, según su tamaño, se puede clasificar en microglosia, cuando es una lengua pequeña, reducida de tamaño, y macroglosia, cuando es una lengua grande. ¿En qué tipo de circunstancias vamos a observar la microglosia? ¿Sí? Fíjense ustedes, esta lengua pequeña, reducida de tamaño, ¿sí? Generalmente acompaña a trastornos o alteraciones genéticas, patológicas, ¿no? Y malformaciones congénitas. Una lengua pequeña, reducida de tamaño. Esta otra lengua pequeña, ¿sí? Acompaña una patología que se conoce con el nombre de esclerodermia. ¿Se acuerdan en semiología 1 cuando hablamos de la facies esclerodérmica, momificada o estatuaria? Esas fases que no tenían signos de expresión, que no tenía arrugas, no importando la edad del paciente, debido a que la piel perdía elasticidad, se volvía una piel gruesa, que lamentablemente este tipo de pacientes perdían la elasticidad, no podían abrir la boca. Ojo que este paciente también no puede abrir la boca, tiene trismo. Y la lengua también las mucosas también son afectadas, ¿no? Se reduce de tamaño. Entonces, en estas circunstancias se está acompañando a otra patología que se denomina esclerodermia. La macroglosia, una lengua grande de tamaño, puede acompañar a signos como de forma aguda o crónica. La aparición aguda de la macroglosia generalmente está relacionada, el crecimiento agudo de la lengua está relacionado a procesos anafilácticos, a shock anafilácticos, ¿sí? Debido a un proceso alérgico, la lengua puede incrementar de tamaño de forma súbita, provocando incluso la dificultad respiratoria y el ahogamiento del paciente. Es por eso que muchas veces antes de que la lengua empiece a crecer de ese tamaño, ¿sí? se decide realizar intubar al paciente, porque muchas veces ya no te permite intubarlo y a veces hay que hacer una traqueotomía. De forma crónica, existen patologías que pueden inducir al crecimiento de la lengua. ¿Se acuerdan de la acromegalia? Acro significa lejos, distal, y megalia, crecimiento exagerado. Existe una patología que se denomina acromegalia, que se caracteriza por el crecimiento exagerado, ¿sí?, de las partes distales del organismo. Los pacientes empiezan a crecer de forma exagerada la cabeza, las manos y los pies. ¿Sí? Obviamente, junto con la cabeza, crecen todas las estructuras, desde los dientes, la lengua, y crecen de forma exagerada. ¿Sí? Solamente para que recordemos los dientecitos, porque existe una materia exclusiva, es más, una carrera exclusiva para estudiar a los dientes, que se llama odontología. Sin embargo, ustedes saben que la primera consulta muchas veces no es directamente con un odontólogo, lo realizan con un médico. Y peor aún, con el pediatra, ¿no? Entonces, tenemos que tener algo de noción de este tipo de algunas alteraciones que vamos a ver más adelante. Recordemos que los primeros dientes son denominados dientes de leche, solamente son el número de 20, son dientes temporales. Y posteriormente, más aproximadamente entre los 5 a los 7 años de edad, aparece la dentición permanente, que son ya 32 dientes permanentes. Existen ciertas anomalías que vamos a encontrar en el transcurso de algunas patologías, o simplemente o trastornos fisiológicos. Tenemos anomalías en la erupción de los dientes, ¿sí? Los reconocidos como dientes neonatales,
los bebés nacen con dientes. Ojo que no tienen las mismas características, ¿no? Muchos de ellos son hasta cartilaginosos, se mueven para adelante, para atrás los pobres dientecitos. Y la mamá se asusta, viene a la consulta médica y dice, mi bebé ha nacido con dientes. No quiero saber qué es lo que está pasando, porque la mamá empieza a pensar que puede estar relacionado a alguna malformación congénita. Y no es así, ¿sí? Por fortuna, estos dientes no tienen relación con alguna malformación congénita y tienen la seguridad de poder decirles a la mamá de que se encuentre tranquila, que no está relacionado a ninguna patología. Existen anomalías en la forma de los dientes. ¿Sí? Tenemos los dientes de pescado, también conocidos como los dientes de tiburón, que todos estos dientes tienen el aspecto de ser dientes caninos. ¿Sí? Se presenta este tipo de dientes cuando el paciente ha padecido de desnutrición o estados de desnutrición o caquexia crónica, o desnutrición crónica durante el periodo de formación y dentición de los dientes. ¿Sí? Otro tipo de dientes recibe el nombre de dientes de Hutchinson o dientes en media luna. Vean ustedes la característica del borde libre, o como llaman la cara oclusal de los dientes, ¿sí? Tiene el aspecto cóncavo o de media luna. Estos dientes en media luna, también denominados como dientes de Hutchinson, son importantes cuando están dentro de una triada que se llama la triada de Hutchinson. ¿Cuál es la triada de Hutchinson? Dientes en semiluna, hipoacusia y queratitis. Cuando los dientes de Hutchinson se encuentran dentro de esta triada, recibe o están relacionados a la sífilis congénita. Puede estar relacionado con la sífilis congénita. Entonces, los dientes de Hutchinson solamente cobran importancia cuando se encuentran dentro de la triada de Hutchinson. Hipoacusia y queratitis. Hipoacusia significa que el paciente no escucha. Queratitis, procesos inflamatorios crónicos de la córnea. ¿Sí? Cuando está relacionado a esa triada, podemos, ¿sí?, tomarla en cuenta como signos y síntomas relacionados con la sífilis congénita. Por último, en los dientes, en las anomalías en la forma de los dientes, tenemos los dientes en tirabuzón. Los dientes en tirabuzón son dientes que están retorcidos sobre su propio eje, rotados sobre su propio eje, ¿sí? Y se presentan en enfermedades crónicas, como por ejemplo tenemos la tuberculosis. Pero ojo, ¿no? Alguien me dijo, doctora, yo conozco un paciente con tuberculosis y resulta que sus dientes no son así como usted dice. Chicos, tenemos que tomar en cuenta que la alteración de los dientes, ¿sí?, obviamente tiene que ser en el periodo de formación, en el periodo de erupción dental. ¿Sí? Si en esa etapa el paciente no tenía enfermedades crónicas, obviamente los dientes van a erupcionar normal. Y posteriormente, y cuando ya aparezca la tuberculosis, obviamente ya no va a afectar este tipo de dientes, ¿no? Tomando en cuenta el tamaño de los dientes, tenemos la macrodoncia, macro, dientes grandes, ¿sí? Muchas veces los dientes grandes simplemente son rasgos físicos, genéticos. Con mayor incidencia los conejitos, como los llamamos ahí, los incisivos superiores, los dos incisivos son más grandes que el resto en tamaño. Pero en algunas personas uno es mucho más predominante, ¿no? Entonces, no tiene ninguna relación con alguna otra patología. Muchas veces llega a ser un rasgo físico, genético, hereditario, que el único tratamiento en ese tipo de casos es la ortodoncia, ¿no? La microdoncia radica la importancia cuando un solo diente es el que está alterado el tamaño, como en este caso. Si ustedes se fijan, todos tienen un tamaño
y este es mucho más pequeño en relación a los otros. En este caso, podría deberse simplemente de un atrapamiento, ¿sí? Que estas dos están impidiendo el crecimiento o la erupción completa de este diente. O si todos tienen el mismo tamaño, simplemente es parte del rasgo genético, ¿no? Las anomalías de la línea de implantación. Se denomina anteroversión cuando los dientes están proyectados hacia adelante. Probablemente han visto, ¿no? Yo conozco a varias personas que tienen sus dientes proyectados hacia adelante. Se llama anteroversión. Les he dicho, el único tratamiento en este caso es la ortodoncia. Y la retroversión es cuando los dientes, fíjense ustedes, los incisivos, cómo están proyectados hacia atrás, hacia adentro. Eso se llama retroversión. Igual, el tratamiento llega a ser únicamente la ortodoncia. El diastema dentario es la separación exagerada de los dientes. ¿Sí? Es la separación exagerada de los dientes. Ojo que esta separación no tiene que ser en ausencia de exodoncia, ¿no? Obviamente, si yo le voy a sacar un diente, obviamente va a ser una separación exagerada. Pero muchos pacientes, ¿sí? Tienen espacio, ¿sí? Espacio exagerado entre uno y otro diente. Y la heterotopía dentaria aparece por todo lo contrario, ¿no? Aquí no hay suficiente espacio y los dientes empiezan a erupcionar por lugares que no son los adecuados, como por ejemplo las encías. Muy bien, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué hora es? Hablen, manifiéstense. ¿Está claro todo? ¿Ha quedado algo de duda? Nada, chicos. No puedo ver mi reloj. ¿Qué hora es, chicos? Despierten. Si no me dicen ahora, yo continúo. Yo continúo. Ajá. Digan. Las 10 menos 10 son 2. Ah, ya. Perfecto. Entonces, está bien. ¿Tienen alguna consulta, pregunta? ¿Algo que no me hayan entendido? ¿Nada? ¿Todo claro? Estaba claro. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hablar de los signos vitales como parte de la práctica. Porque si no, pasamos otro día, ¿no ve? Como tengo tiempito, les voy a hablar rapidito de algunos signos vitales. Pero les comento que ya tengo yo material de los signos vitales. Así que vamos a buscar. Ya. Les voy a asignar una tareita desde ya. A ustedes, chicos de semiología 2. ¿Tienen su material, su estetoscopio y su tensiómetro? ¿Sí, no ve? Yo les he pedido el semestre pasado. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Vamos a recordar un poquito la presión arterial, ¿ya? Voy a hablarles qué es la presión arterial, recordarles cuál es la técnica correcta de tomar la presión arterial y ustedes tienen una tarea. Van a hacer un video casero de la técnica correcta, cómo se debe controlar la presión arterial. Obviamente que para este video caserito, ojo con su celular, no necesito mayores ediciones ni nada por el estilo, ustedes tienen que estar como señores médicos. Ropita blanca, y si tienen su mandilito blanco, mejor. Ahora sí, dígame, ¿quién no tiene su material? Yo. Yo no tengo, doctora. Yo lo tengo dos. ¿Podemos conseguir? Yo dejé mi tensômetro e estetoscópio en Bolivia, pero voy a conseguir un. Ya, muy bien. Si podemos conseguir, mejor. Voy a tentar Ya. uno por acá en mi ciudad, pero en mi ciudad tampoco tiene para vender, para la venda.
en el hospital un ratito, ¿no? Ya, vamos a ver la forma, ¿sí? En caso de que, ya, vos porque te fuiste, Ya, sino que está te has ido sin material, ¿ya? Intenta. Si es que no puedes, yo te voy a dar otro trabajo adicional. ¿Listo? Para compensar. Porque, ojo, que esto bien, doctora, gracias. tiene puntaje, ¿no? La elaboración de este video. Rapidito, entonces vamos a hablar sobre la presión arterial. Ustedes ya saben lo que es la presión arterial. El otro semestre me he encargado de hablarles, ¿sí? Así que vamos a recordar rapidito qué es la presión arterial. La presión arterial, recordemos la definición, dice, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Visto de otro punto de vista, dice, es la resistencia que ofrecen las paredes arteriales al paso de la sangre. Tenemos dos parámetros, dos valores que tenemos que tomar en cuenta en la presión arterial. La presión máxima o sistólica, que obviamente se registra durante la contracción ventricular, y la diastólica o mínima, que la vamos a encontrar en la fase de reposo de los ventrículos. ¿Cuál es el parámetro normal de la presión arterial? ¿Se acuerdan? De la sistólica, de 90 a 120 milímetros de mercurio, y de la diastólica, de 60 a 80 milímetros de mercurio. Cuando estos parámetros se encuentran por encima de los parámetros normales, ¿sí? Obviamente, de tanto de la sistólica como de la diastólica, estamos frente a un cuadro patológico de hipertensión arterial. Cuando la presión se encuentra por debajo de los parámetros inferiores, se llama hipotensión arterial. Además, chicos, la presión, estos dos parámetros de la presión máxima y la presión mínima, nos ayuda a determinar, ¿sí?, la presión diferencial, también conocida como la presión del pulso, y la presión media. La presión diferencial se obtiene, ¿sí?, de la presión máxima, por eso es diferencial, es una resta, ¿sí? Es una resta, una diferencia de la presión máxima menos la presión mínima, ¿sí? Voy a poner un caso. Digo, la presión diferencial o presión del pulso de un paciente X. Mi paciente tiene 120 de máxima, 80 de mínima. ¿Cuánto es el resultado? 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. ¿Para qué me sirve a mí saber cuál es la presión diferencial? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué sirve sacar este dato? La presión diferencial, jóvenes, a medida que va transcurriendo los años, va aumentando. Lo normal, los parámetros normales de esta presión diferencial es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Pero con el transcurso de los años del paciente adulto, ancianito, y cada vez va aumentando, ¿sí?, va incrementando la presión diferencial, ¿no? Es 50, 55, 60, ¿sí? Y la presión diferencial es un excelente predictor de las enfermedades, ¿sí?, como la arterioesclerosis. ¿Qué es la arterioesclerosis? La arterioesclerosis es cuando la arteria, la musculatura, ha perdido la elasticidad de las arterias, que, ojo, tiene un papel fundamental en la determinación de la presión arterial. Y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes viejitos, ancianitos, tienen un tipo de hipertensión muy diferente al del paciente joven, ¿sí? Una vez me acuerdo, un interno me dice, doctora, la presión arterial de este pacientito, de un viejito, de un ancianito, es 160 la máxima, 80 la mínima. Imagínense, la mínima estaba dentro de parámetros normales. ¿Cuál es ese tipo de hipertensión? Se llama aislada, ¿sí? Si yo le saco la presión diferencial a este paciente, resulta que 160 menos 80, 80 milímetros de mercurio es el resultado de la presión diferencial. Este paciente
como les decía, tiene arteriosclerosis y es un paciente que puede tener una alta incidencia de infarto agudo de miocardio, ¿sí? De insuficiencia renal, de ACVs, ¿sí? De accidentes cerebrovasculares o embolias, como ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, la presión diferencial o la presión del pulso es un excelente predictor de este tipo de patologías. Y no solamente en los pacientes hipertensos, también en el paciente normotenso. Imagínense un paciente, viene a la consulta, le tomas la presión arterial, tiene 120 la máxima y 60 la mínima. 60 milímetros de mercurio de presión diferencial. Este no es hipertenso, ojo, pero también tiene predisposición a presentar enfermedades, ¿sí? Como el ACV. Tiene por esta presión diferencial, porque ha perdido, ¿sí? Las arterias han perdido la elasticidad que caracteriza a la tolerancia de la presión arterial. Entonces, ya prácticamente tienen complicaciones, ¿no? Entonces, esa es la importancia del estudio de la presión diferencial. La presión media se obtiene de una fórmula, es la presión mínima más 1/3 de la presión diferencial. ¿Sí? ¿Para qué me sirve a mí la presión media? La presión media es un excelente, ¿sí? En este caso la presión media nos ayuda a determinar el flujo sanguíneo de perfusión, ¿sí? Es la presión efectiva de perfusión tisular. Pregunto, chicos, a cualquiera de ustedes, en 3 segundos alguien me responde, ¿qué es perfusión? Porque yo hablo de algunos términos y a lo mejor ustedes no me están comprendiendo. ¿Qué es perfundir o perfusión tisular? Nadie. Si no me entienden alguna terminología que yo utilizo, tienen que preguntarme, porque si no, Doctora, yo estoy hablando. Dime. es la difusión por la irrigación sanguínea, digamos, A los tejidos. a los tejidos. Exacto. Muy bien, Carlos Mora. Carlos, ¿no? ¿O quién fue? Benito. Ay, perdón. Benito. ¿Por qué me salió marcado Carlos Mora? Ah, no, aquí está. Benito, ahora sí. Muy bien, Benito. Entonces, la perfusión, cuando yo hablo de perfusión tisular, estoy hablando del grado de irrigación de los tejidos. Que, ojo, no solamente incluye llevar sangre, sino llevar sangre oxigenada y con nutrientes, ¿no? Esa es la presión media, es la presión efectiva de perfusión sanguínea, ¿no? Y esta también tiene un valor normal, Vamos a ver cuáles son los valores normales. Les decía, la presión sistólica tiene que oscilar entre 90 y 120 milímetros de mercurio. La presión diastólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio. La presión media, que es la presión efectiva de perfusión sanguínea, debe oscilar entre 70 y 105 milímetros de mercurio. Y yo así puedo decir, este tejido está muy bien perfundido, no se va a necrosar, no va a tener hipoxia, no, nada. ¿Sí? Está perfundido de 70 a 105 milímetros de mercurio. Y el término intermedio, obviamente el término ideal es 93 milímetros de mercurio. La presión del pulso o la presión diferencial, la que les decía, que se obtiene de la resta de la diferencia de la presión máxima menos la presión mínima, ¿sí? Debe oscilar entre 30 a 50 milímetros de mercurio. El término ideal, 40 milímetros de mercurio. ¿Qué significa, chicos? Que nosotros no solamente debemos limitarnos a controlar la presión arterial. No solamente debemos limitarnos a decir, su presión está normal, 120/60. No, tenemos también de forma indirecta sacar la presión por lo menos diferencial o del pulso. Eso nos va a ayudar a predecir
sobre todo en los pacientes ancianos, si tienen predisposiciones a tener patologías cardiovasculares, ¿ya? Si bien ¿en qué tipo de circunstancias yo me voy a tener que ocupar de sacar la presión arterial media? Cuando vos veas que tu paciente por alguna situación empieza a presentar edemas en alguna extremidad, cianosis en alguna extremidad, para ver si tiene una perfusión adecuada, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones que les hago, porque nosotros solamente controlamos presión arterial. Y en adelante vamos a tratar de ver si la presión diferencial o del pulso y la presión media. Se denomina hipertensión arterial cuando la sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio y la diastólica es mayor a 90 milímetros de mercurio. Alguien me preguntó, me dijo, doctora, ¿y qué pasa si mi paciente tuviera 130, 85 de presión arterial? ¿Qué es? ¿Es hipertenso o es normal? No, este paciente está dentro de una categoría que se llama paciente prehipertenso. El prehipertenso está entre 120 y 130, o sea, hasta llegar hasta 139, digamos, ¿no? Y en la diastólica, de 80 a 90. Entonces, este paciente es prehipertenso y está dentro de esta clasificación porque esta es la única etapa, la única fase en la que yo puedo revertir este cuadro clínico. Obviamente con la educación y con la colaboración del paciente, ¿no? Decirle, tiene que bajar de peso si es que es obeso. ¿Sí? Por cada 10 kilos se va a modificar de 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si come sal, hay que dejar la sal. Hábitos como fumar, beber, podemos dejar. Dime, ¿quién me está hablando? Benita, doctora, la fórmula o cómo se saca la presión media, ¿podemos repetir, por favor, eso? Claro, vamos a volver aquí. La fórmula de la presión media es determinar la presión mínima, es decir, vos tomas la presión arterial, colocas acá la presión mínima más 1/3 de la presión diferencial. Esta es la presión diferencial, si te das cuenta. Aquí está presión máxima menos presión mínima dividido entre 3. Por eso es 1/3 de la presión diferencial más la presión mínima. ¿Ya? Se las voy a compartir esta presentación al grupo de WhatsApp. ¿Listo? No se preocupen. Yo sé que esto tienen en el librito y en su ROS de semiología 1, pero se las voy a volver a compartir. ¿Listo? Entonces, esa es la hipertensión, o sea, a partir de cuándo yo voy a catalogarlo como paciente hipertenso. ¿No? Aquí está lo que les hablaba. La presión arterial media es la presión efectiva de perfusión. Y la presión diferencial, ¿sí? El excelente predictor o marcador de las complicaciones coronarias, incluso de los pacientes normotensos. ¿Dónde voy a controlar la presión arterial? ¿Dónde voy a controlar la presión arterial? Quiero que se fijen en esta imagen. Normalmente nosotros utilizamos la arteria braquial. ¿Sí? La arteria braquial en el brazo, donde voy a colocar el manguito del tensiómetro o brazalete. ¿Sí? Ahí voy a colocar ubicado a nivel de la arteria braquial. Pero a veces nosotros no siempre podemos controlar a ese nivel. A veces tu paciente es muy obeso, nos falta tela, ¿no? Para controlar presión arterial, entonces tenemos que recurrir al antebrazo a nivel de la arteria radial. Tomen en cuenta siempre el dedo gordito o el dedo pulgar de la mano, ¿no? Ahí vamos a colocar la campanita del estetoscopio. A nivel de las extremidades inferiores, también podemos controlar la presión arterial. Fíjense ustedes dónde tiene que ir el brazalete. Y podemos poner la campanita del estetoscopio a nivel de la tibial posterior, que se encuentra justo poquito por encima y por detrás del maleolo interno, y a nivel de la arteria pedia, ¿no? En el pulso pedio.
En la arteria poplitea también podemos controlar la presión arterial. Eso va a depender, ¿sí?, en qué tipo de circunstancias nos encontramos. Imagínense, el otro día teníamos un paciente que por un lado estaba con suero y por el otro lado estaba recibiendo transfusión sanguínea. En ninguno de los brazos puedo controlar la presión arterial. Tengo que utilizar cualquiera de estos lugares, ¿sí? Las formas de medición de la presión arterial. Métodos directos, que son experimentales, científicos, no lo hacemos. Y tenemos los métodos indirectos o clínicos. ¿Cuáles son los métodos clínicos? El método auscultatorio de Korsakoff, eso ya saben, ¿sí? Eso es lo que les voy a explicar ahora. El método palpatorio de Riva-Rossi, que solamente me ayuda a determinar la presión sistólica. Y el otro método, el digital, que no les enseño, ya eso es para las mamás, es el método oscilométrico, ¿ya? Bueno, ese es el otro método. Ahí está el método palpatorio de Riva-Rossi, que les decía, y el de Korsakoff, para que ustedes vean cómo se escribe. Recomendaciones para controlar la presión arterial de forma correcta. La postura del paciente. El paciente puede estar recostado, de cúbito dorsal o supino, o puede estar cómodamente sentado con el bracito a la altura del corazón. La ropa tiene que estar aflojada, no nada puede comprimir, apretar los brazos, ¿sí? Tiene que estar cómodamente sentada, tiene que estar tranquila, sin mover las piernas, sin cruzar las piernas, no debe hablar durante el control de la medición de la presión arterial, ¿sí? Previamente este paciente tiene que haber descansado, reposado 5 minutos mínimamente, lo ideal es 15. No debe haber realizado ejercicio físico, no tiene que tener ganas de ir al baño, ¿sí? Tiene que estar la vejiga vacía, no debe haber consumido alcohol, café, tabaco media hora antes, porque eso puede influir en el resultado. Y sobre todo, no debe haber almorzado o comido antes del control de la presión arterial. Otras recomendaciones que es muy importante realizar en esta parte, quiero recordarles que cuando ustedes insuflen, ojo que los procedimientos tienen que hablar la terminología correcta. En el video que les he preparado, ustedes van a ver la forma correcta de controlar la presión arterial. En el momento que insuflen, ustedes van a ver cómo la agujita se va a desplazar. Y cuando empiecen la deflación, la agujita empieza a bajar, ojo que tiene que bajar muy lentito. Y en el momento que más o menos va a empezar a controlar o a aparecer el pulso, esta empieza a oscilar, pero no es exacto. Por eso es que la oscilación de la aguja no es una significancia de la presión máxima. Ya les he dicho alguna vez, ustedes cometen el error de que cuando se mueve la agujita,